Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están ustedes? Nosotros desde este lugar estamos felices, pero también deseosos de poder volver a compartir juntos, como, bueno, los otros días, ¿no es cierto?, que nos tocó tener la bendición, quizás con algunas restricciones, reunirnos en nuestra iglesia, en nuestro local, y realmente fue una bendición para mí, y yo creo que para vos también, así que deseo que pronto, bueno, se resuelva todas estas situaciones, que Dios sobre poderosamente para que volvamos a estar juntos alabando a nuestro Señor, a aquel que nos salvó. Y en esta noche nos convoca este libro, ¿no? Donde vamos a terminar, vamos a dar por terminado con este último pasaje que vamos a leer, este apasionante libro tan práctico, tan actual que nos trae Santiago, ¿no? La epístola de Santiago, donde también, seguramente coincidirás conmigo, también nos hizo y nos fue de mucha bendición. Eh, el título que yo quería ponerlo, por así decirlo, es la sencillez de una oración o la sencillez de la oración. De eso es lo que queremos hablar en esta noche, en virtud de que él, en este último pasaje de Santiago, habla de una manera quizás sintetizada, pero en distintas situaciones de nuestra vida y nos exhorta, nos estimula a que podamos tener oraciones. Ahora, eh, por eso yo quería en esta noche poder pedirte y pedirle al Señor fundamentalmente que prepare nuestros corazones para que podamos tener un concepto claro de lo que Dios pretende de nosotros a través del ejercicio de la oración. Así que vamos a leer entonces el capítulo 5 de Santiago, verso 13 al 20, como les decía ya terminando y como con este título, ¿no? La sencillez de la oración. Dice el verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oramos, Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Y al finalizar este libro queremos rogarte que tú puedas seguir tratando con nosotros, con nuestra vida, que tu Espíritu Santo, a través de tu santa palabra, pueda suplir conforme a nuestras necesidades en esta noche, Señor. Y que puedas hablarnos a través de este tema tan importante, tan necesario, tan sencillo, que es la oración a ti, Padre. Gracias por enseñarnos, gracias por permitirnos abrir tu palabra a través de este medio y ojalá, Señor, que podamos, como decíamos al principio, estar nuevamente juntos muy prontos para alabar, para proclamar tu nombre y para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. A veces podemos decir que los cristianos podemos llegar a pensar que necesitamos grandes cosas, ¿no? Para poder tratar con las aflicciones de nuestra vida, nuestras necesidades, aquellas que vienen a nuestra vida a veces sin darnos cuenta, pero que están y están presentes y a veces son cosas que no deseamos, pero ahí están en nuestra vida, ¿no? Cuando lo que realmente necesitamos es la sencillez, como dice el título que le pusimos en esta noche, la sencillez de la oración, la sencillez de vivir el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, la buena noticia que hemos recibido por fe cuando
entendimos lo que Jesucristo hizo por nuestra vida, cuando entendimos que Dios es amor y que a través de su Hijo y de su sacrificio pudimos alcanzar no solamente el perdón de nuestros pecados, sino también una vida abundante, hermano, una vida abundante aquí, en este lugar, en este mundo, en medio de cualquier circunstancia. Yo creo que uno de los males que padece la iglesia en este siglo es su falta de fe en los medios de gracia que Dios nos ha dejado, ¿no es cierto? Los medios de gracia podríamos decir que son la oración, podríamos decir que es la palabra y podríamos decir que es la comunión. Así lo piensa muchos hermanos. Uno de ellos tiene un pequeño, una pequeña síntesis de lo que son los medios de gracia, que es el doctor John MacArthur. Dice que los medios de gracia son los instrumentos a través de los cuales el Espíritu de Dios crece en gracia y en la semejanza de Cristo, y los fortifica en la fe y los conforma a la imagen de su Hijo. Esos son los medios de gracia, decíamos, ¿no es cierto? La palabra, la oración y la comunión. Algunos se pasan toda la vida, ¿no? Buscando algo más, y en realidad son esas tres cosas, ¿no es cierto? Las que Dios instituyó, las que Dios nos dio como medio de gracia para que podamos de alguna manera depender de Él, ¿no es cierto? Son pocos, son sencillos, pero son poderosos en Dios porque Él nos da ese poder, ¿no es cierto? Ahora bien, Santiago está a punto de terminar su epístola, ¿no es cierto? Y como es costumbre de él, dedica tiempo, ¿no es cierto?, a darnos algunas directrices esenciales, sencillas, con respecto a la oración. Claro, en esta noche lo que vamos a ver es esto, ¿no? Una oración sencilla, la sencillez de la oración, con algunos factores que vamos a ver a medida que vamos interpretando este texto que leímos hace un ratito, ¿no es cierto? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque esta se repite en todos los versículos, desde el 13 al 20 siempre habla acerca, ¿no?, de la oración o del verbo orar. Santiago desea enfatizar la importancia de la oración en la vida nuestra, en nuestra propia vida y en nuestro propio caminar, en nuestra propia, en nuestro propio diario vivir, ¿no es cierto? ¿Y qué nos quiere enseñar en esta noche Santiago respecto a la oración? Bueno, en primer lugar, debemos orar en todas circunstancias, ¿no es cierto? Fíjate lo que dice el verso 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. La palabra afligido en el original griego es una palabra genérica para referirse a toda clase de aflicción y pruebas que vos y yo podemos llegar a tener, ¿no es cierto? Podemos ver muchísimas cosas en nuestra vida si te haces un balance de todos los problemas que tuviste durante esta semana, o si vos mirás hacia atrás a lo largo de los años o durante este último año, sin duda tuviste muchísimos conflictos, muchísimas cuestiones que tienen que ver con situaciones que no pretendíamos vivirlas y aún están ahí, ¿no es cierto? Y que Dios utiliza muchas de ellas para fortalecer nuestra fe, para educarnos espiritualmente y para forjar, podríamos decir así, el carácter de Cristo en nosotros. Bueno, ¿qué debemos hacer si somos visitados por diversas aflicciones de cualquier tipo, ¿no? De enfermedad, de escasez, de abandono, bueno, de circunstancias que vos y yo conocemos y padecemos de una manera casi natural en esta vida? Bueno, Santiago nos dice, haga oración. Haga oración. Así de sencillo, hermano. Haga oración. En medio de las aflicciones que vienen a nuestra vida, Dios nos llama a que le busquemos por medio de la oración. No necesariamente, como dije, ¿no?, para ser libertados de la aflicción, sino también para que Dios nos fortalezca y podamos resistir con fidelidad a Él. Hermano, si hay alguna aflicción en esta noche que te pesa en tu corazón, quizás el Señor te está respondiendo en esta noche
que vos puedas sostener esa fe que es una herramienta poderosa en sus manos, no es la tuya, porque a veces nuestra fe puede ser muy, muy pequeña, ¿no? Y el Señor Jesús hablaba de la fe como el grano de mostaza. No importa qué cantidad de fe tengas, ¿no es cierto? Aunque somos llamados a que esa fe pueda crecer, pueda ir desarrollándose. La importancia de la fe es en quién pusimos nuestra fe, en el objeto de nuestra fe, es en el Señor. Filipenses 4, yo digo la escuela de Filipenses 4, 6 y 7, ¿no? Siempre cuando pensamos en aflicción tenemos que estar empapados de la palabra, porque si de lo contrario no aprendemos o no conocemos la palabra de Dios, van a aflorar pensamientos nuestros, humanísticos, que tienen que ver con nuestras sensaciones, con nuestros prejuicios, con todo lo que tenga que ver con nuestra naturaleza humana, que a la vez está influenciada por el pecado. Ahora, cuando nos nutrimos de la palabra de Dios, cuando aprendemos textos de memoria, cuando entendemos que la Biblia es útil, es viva y eficaz, como dice Hebreos, ¿no es cierto? Y más cortante que toda espada de doble filo, y que penetra y que tiene poder para cambiar, para transformar. El Salmo 19 dice que la exposición de tu palabra, Dios, convierte el alma, nos transforma. Si está en nuestra mente, si está en nuestro corazón, si permea nuestra vida la palabra de Dios en medio de circunstancias adversas, podemos salir victoriosos. Y yo, uno de los versículos maravillosos que tengo es Filipenses 4, 6 y 7, la escuela de Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, ¿no es cierto? Y dice más adelante, y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí lo tenemos. El Salmo 46, una canción que nosotros solemos cantar hace muchos años, dice que Dios es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestra fortaleza, dice también el texto, ¿no es cierto? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Cuando nos nutrimos de la palabra de Dios, cuando en oración nos inclinamos a Dios y oramos conforme a su palabra, Él va a traer paz, va a traer calma a nuestra vida, sin duda, hermano. Es una realidad esto. Animemos, te animo y me animo a vivirla de una manera más apasionante. Debemos orar, en segundo lugar, cuando estemos alegres. Esto me llena de emoción, ¿no? Porque no siempre son pesares en nuestra vida cristiana. No siempre son situaciones adversas a las que nos referimos. Hay situaciones también muy lindas, ¿no? En esta semana uno de mis hijos cumplió años. Yo le daba gracias y estaba muy feliz por verle crecer, por verle cómo se desarrolla y cómo podemos ver la gracia de Dios en su vida. Así que estaba profundamente agradecido al Señor, estaba profundamente alegre, ¿no es cierto? Y dice, si está uno alegre, dice, cante alabanza. La palabra alegre connota la idea de alegría, de corazón, de espíritu, que uno puede tener cuando las cosas están bien. Pero cuando las cosas también están mal, ¿no es cierto? Es decir, debemos reconocer que Dios es el que nos ha bendecido, y por tanto, al reconocer esa situación, al discernirla espiritualmente y al conservar la palabra de Dios en nuestro corazón, esa palabra que nos llega, que Dios permite que pueda pasar por nuestra mente, por nuestro corazón, despierta gratitud y por consecuencia alabanza. Efesios 5:19, si vos me querés acompañar, es un texto maravilloso. Ahí el apóstol Pablo Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros, dice, mira cómo dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mirá lo que dice Colosenses capítulo 3, algo muy parecido, verso 16, también tiene que ver con esto. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí estamos, entonces podemos cantar al Señor en medio de una alegría, no podemos alabar al Señor en medio de una tristeza, pero podemos tener este privilegio porque somos sus hijos. Recuerdo de un himno maravilloso que aprendí hace muchos años, el himno 112, no sé si vos lo conocés, cuando comienza dice, si paz cual un río, es allí mi porción, dice, si es como las olas del mar, dice, cualquiera mi suerte, es allí mi canción, dice, está bien con mi alma, está bien. Está bien porque tenemos a Cristo en medio de cualquier circunstancia, está bien porque Él controla todas las cosas, puedan salir bien o puedan salir mal, es prerrogativa de Él, de ese Dios en quien confiamos, en quien tenemos la fe de que Él va a hacer lo mejor para nosotros. Debemos orar en tercer lugar entonces también cuando estemos enfermos, no solamente volvamos al texto de Santiago, no solamente cuando estamos afligidos, cuando estamos en alegría, sino también cuando estamos enfermos, dice el verso 14, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, dice, en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos. Hermanos, yo te pregunto que muchas veces puede pasar que a lo mejor no por un caso de enfermedad o por una situación difícil, a veces tratamos de arreglarnos solos, ¿no? de tener esa actitud individualista que no tiene nada que ver con el concepto bíblico, ¿no es cierto? Acá inmediatamente lo que nos está diciendo es buscar, llamar a los ancianos. Muchas veces nuestros ancianos tienen que mucha responsabilidad, tienen que velar por nosotros, ¿no es cierto? Y a veces se les escapa muchas cosas porque no vamos a hablar con ellos, porque no tenemos esa prerrogativa, por así decirlo, ¿no es cierto?, clara que Dios nos da, ¿no es cierto?, de decir, vayan, hablen con los ancianos, hablen con las personas que velan por sus almas, que les aman, que son maduras y que van a, de alguna manera también, dar cuentas por ustedes, por nosotros, cuando estemos delante del Señor. Ellos cuidan de tu alma, pero también cuidan de tu cuerpo. ¿Cuántas veces se han enterado muchas veces los ancianos de cosas que ya sucedieron y que no podían hacer nada al respecto? Hermanos, ellos no tienen una bola de cristal para saber cuál o tal cosa. Debemos ir, dice la Biblia, ¿no? Si alguno está enfermo, ¿qué dice? Llame. Fíjate que no dice llamen en plural, sino llame. ¿A quién? El mismo enfermo tiene que llamar, el mismo que está en situación tiene que ir en búsqueda de esa ayuda a la iglesia, ¿no?, a las autoridades o a aquellos que son maduros para poder sostenerlo, no solamente en oración, acá dice, bueno, para que oren y ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, cada vez que vayamos a visitar a un enfermo tenemos la obligación de ungirlo con aceite, y la realidad es que no necesariamente es siempre así. En aquellos tiempos el aceite de oliva tenía un valor medicinal, y en el Antiguo Testamento también tenía un valor figurativo. Muchas veces para ungir a un rey, a un sacerdote, se utilizaba esa figura de derramar aceite, pero en este sentido, ¿no es cierto?, se recomendaba, ¿no es cierto?, el uso de aceite como la mejor medicina para sanar todo tipo de dolencias. Pero sabemos por la misma Escritura que no todas las oraciones para sanidad requerían el ungir con aceite al enfermo.
Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 9, 34, el apóstol Pedro sana a Eneas por medio de la palabra, ¿no es cierto? Solamente él dijo la palabra. Dice Hechos capítulo 9, 34, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. En otras, al tomarlo por la mano, por ejemplo, Hechos capítulo 3, versos 6 y 7, me anoté algunos, dice: Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro. ¿Recuerda el paralítico que iba al templo llamado La Hermosa, ahí en la hora de la oración? Estaban Jacobo y Pedro, ahí dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, dice la Biblia, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Bueno, después de este gran milagro, dice que este paralítico alababa a los altos adentro del templo, ¿no? En otras ocasiones era echarse sobre la persona. ¿Te acordás? Hechos 20, del 9 al 10, de Eutico, ese muchacho que estaba sentado en la ventana, que le venció rendido en un sueño profundo, dice la Biblia, por cuanto Pablo disertaba largamente. Eh, entonces dice que cayó del tercer piso y fue levantado muerto, dice el verso 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y en otras, por ejemplo, como dice capítulo 6 de Marcos, el verso 13, sí utilizaban esto de ungir con aceite. Dice: y echaban fuera, verso 13 de Marcos capítulo 6, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, que tenemos que orar al Señor en todo tiempo, ¿no? En aflicción, en alegría, en enfermedad. Hermanos, los creyentes también se pueden enfermar. Hay una filosofía que anda dando vuelta por ahí, una falsa enseñanza de la escritura, que dice que los creyentes no se enferman. Vos sabés que sí, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, el apóstol Pablo estaba enfermo. Por ejemplo, Epafrodito, el fiel colaborador de Pablo, dice que se enfermó aún a punto de muerte, pero Dios tuvo misericordia de él. Dice que Dios lo salvó. Dice: y de mí también, dice Pablo. ¿Recordás de Timoteo, que tenía problemas estomacales, que el mismo apóstol Pablo le exhorta que tomara un poco de vino a causa de su enfermedad? Nadie está exento de eso. La enfermedad es una cuestión tan natural en nuestra vida que puede suceder. Ahora, yo quisiera también mencionar algunas enfermedades a causa del pecado. Una de ellas es la depresión. Hermano, si hay algún pecado en esta noche que te está atravesando, que está atravesando tu vida, que está atravesando tu mente, tu corazón, y que en este momento el Espíritu Santo está hablando tu vida, confesalo en el nombre de Jesús. Pedile perdón al Señor, pedile que te restaure. Rogale al Señor que nuevamente se extienda en misericordia para con tu vida. Así podés salir y liberarte de esa enfermedad espiritual. La enfermedad física y la enfermedad espiritual. Esas cosas te atan, esas cosas no te permiten crecer, y esas cosas no te permiten disfrutar a este Señor de toda gracia, que decide una vez más visitarnos a vos y a mí para poder comprobar que a través de la oración, esa oración del justo, puede mucho, porque confiamos en nuestro Dios. ¿Qué nos quiere enseñar entonces Santiago respecto a la oración? La oración debe tener ciertos requisitos. El primer requisito es tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No es el aceite lo que sana, sino la oración de fe salvará al enfermo. El Señor, dice la Biblia, lo levantará. No es orar por orar lo que hace que el enfermo se salve o se sane. Es la misma palabra, pero en el contexto terminará si se refiere a salvación o a sanidad del cuerpo, ¿no es cierto? Lo que estábamos hablando recién. No es orar por orar, sino es orar con fe. Eso es lo que hace la diferencia, ¿no es cierto? El segundo requisito es el autoexamen. Dice: y si hubiere cometido, verso 15, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué significa eso, hermano? Bueno, significa que muchas de nuestras enfermedades son causadas por nuestros pecados. Eso es lo que te acabo de decir recién, ¿no es cierto?
examinate en esta noche delante de su presencia. Y el tercer requisito, el verso 16, es el mutuo perdón. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago nos recuerda que somos una familia. Y en esa familia muchas veces hay roces entre nosotros, hay roces entre los miembros. Y si esto ocurre, debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros, para poder ser sanados, para poder ser limpiados, para poder ser nuevamente vasos frágiles delante del Señor, para que Él pueda nuevamente sanar o arreglar cualquier circunstancia de este tipo. ¿Tenés que perdonar a algún hermano en esta noche? ¿Tenés que tratar de arreglar una situación áspera que tuviste con alguien? En el nombre del Señor, te ruego que puedas llamar por teléfono, que puedas hacerte 5 minutos, que puedas llamar a ese hermano y que puedas arreglar ese tema, que puedas arreglarlo y a los pies de Cristo poder disfrutar de una sana reconciliación. Dice: si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Claro, la verdad es que el hombre no perdona pecados. Es la obra de Cristo. Es Dios en su amor a través de Cristo el que perdona esos pecados, ¿no es cierto?, que nos asedia y que son tan normales en nuestra vida. En tercer lugar, debemos creer en el poder de la oración. Muchas de las cosas que nos pasan en esta vida es porque no creemos en el poder de la oración. Me incluyo, hermanos. Muchas veces estamos arraigados en nuestros problemas, en nuestros pensamientos, como te dije al principio, y no creemos en el poder de la oración. Fíjate lo que dice el verso 16: la oración eficaz del justo puede mucho. Y ahí tenemos entonces unas aplicaciones directas, sencillas, acerca de cómo orar, de los requisitos de la oración. Y ahí se nos pone, ¿no es cierto?, a un hombre como ejemplo. Dice que un hombre maravilloso en su esplendor, ¿no es cierto?, pero que tenía pasiones. Era Elías, ¿no es cierto? Estamos hablando del profeta Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice que él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Quién era Elías? Santiago nos dice: era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y esto me goza, esto me alienta, hermano. No porque Elías tenía todas estas cuestiones, sino porque yo soy débil, sino porque yo soy propenso al fracaso, soy propenso a mis limitaciones, porque naturalmente vengo de una raza caída y está todavía eso en mí y está todavía eso en vos, hasta que podamos ser glorificados con el Señor en el aire. La cuestión es que este Elías dice que oró fervientemente al Señor. Dice: y oró otra vez y el cielo dio lluvias. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y acá está hablando también acerca de la manera en que debemos observar las necesidades que nos rodean, fundamentalmente de los perdidos, de aquellos que estuvieron con nosotros y que por distintas circunstancias hoy no están. Que podamos clamar al Señor por esas personas, que podamos ir a buscarlos. Y dice: sepa pues, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, tenemos un cierre maravilloso. Se nos exhorta a vivir por fe. Se nos exhorta a ejercitar este sencillo paso, este sencillo medio de gracia que nos da el Señor: la palabra, la oración y la comunión. Así que el Señor te bendiga y ojalá que te pueda haber sido útil este tiempo, este libro tan apasionante como lo es Santiago. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén.